bienvenido a un nuevo programa de Infierno Sánchez. Hoy, 10 de julio de 2024, donde hablaremos del avance de la derecha crítica y rebelde de Marine Le Pen y de las preocupaciones de los franceses acerca de su deuda, la inmigración y la islamización de Europa en la actualidad. Para comentar estas cuestiones tenemos aquí a nuestros tertulianos habituales, don José Raimundo, politólogo. ¿Qué tal estamos, don José? Pues nada, muy buenos días, saludo a todos los oyentes y aquí a mis compañeros, como siempre es un honor estar con todos ustedes. Y bueno, por otro lado, tenemos la satisfacción de nuestra selección española y la preocupación de que Francia está empezando, ya es un problema para englobar a esta islamización que se está produciendo en Europa y eso es un serio problema. Ahora lo comentaremos más despacio, pero voy a saludar también a Alejandro Néstor, periodista económico y consultor de empresas. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, Pilar, y un saludo también a nuestro compañero Ray. Muy bien. Pues vamos a entrar en los temas complicados. ¿Cuál es su primera impresión sobre los resultados de las elecciones francesas? Parece que los resultados no arrojan una mayoría coherente. ¿Se avecina un futuro inestable para el gobierno de Francia? ¿Cuáles son los problemas de los franceses que han hecho que haya avanzado un partido como Marine Le Pen? Bueno, si, Bueno, si queréis, bueno, empiezo yo. En España se ha celebrado muchísimo los resultados sobre todo en los medios de comunicación, donde ejercen de tertulianos los ensobrados que viven de dar su opinión para favorecer al gobierno que tenemos en España, pues ha presentado los resultados de las elecciones en Francia como si fuera una gran victoria. Lo han celebrado muchísimo porque efectivamente el partido de la hija de Le Pen, el partido Agrupación Nacional, no sacó mayoría absoluta, porque mucha gente temía que el partido de Le Pen iba a sacar una mayoría absoluta. De todas formas, yo no me alegraría tanto, ¿eh? Porque el camino de la derecha o extrema derecha, como les gusta llamar a muchos lo que está ocurriendo en Francia, es un camino exitoso en los últimos años. Ha crecido en varios millones de votos y además ha sido el partido más votado. O sea, una cosa son los escaños por el sistema de circunscripción electoral que tiene el país francés, pero otra cosa es el número de votos. Resulta que en número de votos la derecha ha barrido en Francia y eso nadie lo dice. O sea, es que en Francia hay 11 millones de personas que han votado a la extrema derecha y eso nadie dice ni mu. Y resulta que a Mélenchon le han votado y a sus compañeros pues 7 millones de personas, la Unión de la Izquierda y otros diversos grupos 980.000. O sea que, y en medio está este hombre neutro, aparentemente neutro, como el jabón neutro, que es el señor Macron. El ah, señor Macron pues, ha sacado pues, 6.314.000. Luego hay otros republicanos, etcétera. O sea, lo que está claro que en Francia está cumpliendo, digamos, su destino. Que la República Francesa, la gente esto no lo sabe. Yo he vivido 3 años en París. La República Francesa siempre ha sido y siempre será una república burguesa, de gente de derechas. Y esto en España la gente no lo comenta, porque en España se asocia la república a la izquierda. Y es que no tiene nada que ver un hecho con otro. ¿Eh? Bueno, es un poco mi primera aproximación. Tu primera impresión, muy bien. Ray, ¿y la suya? La impresión que usted tiene de todo lo que ha visto, que sé que se ha documentado a fondo.
Alejandro lo has puesto muy bien. Lo que tenemos que fijarnos es el avance de esa extrema derecha, entre comillas, porque a mí la extrema derecha me encanta, me fascina. Son los que defienden las soberanías de las naciones y bueno, pues le han puesto ese sello estos políticos de izquierda, pues bueno, para ver si daña un poco el sentimiento de la sociedad para evitar que la gente coja esa papeleta, ¿no? Porque esa papeleta incomoda, pero no solamente incomoda a la izquierda, incomodan a todos, como bien ha comentado don Alejandro, a todos esos burgueses que viven en las naciones, en donde hablo de la gente que tiene muchísimo dinero. Hemos visto, por ejemplo, como Mbappé, ¿no? Ha incitado, ¿no? Al voto de la izquierda con todos los millones que este hombre tiene y un largo etcétera, ¿no? En pocas palabras, las élites, ¿no? Los que tienen dinero, porque tienen miedo de que si entra esta derecha, pues se le acabe el chollo. Y realmente es que se le acabaría el chollo, porque toda esta gente, no olvidemos que la izquierda también alimenta, la izquierda genera millonarios, la izquierda, aquí en España lo tenemos, ¿no? Con Botín, ¿no? O sea, vamos a ver, aquí tenemos muchísimos ejemplos de gente que tiene muchísimo dinero, de comunicadores, un largo etcétera, que tienen infinidad de propiedades y unas cuentas muy abultadas de millones y están defendiendo la derecha. Bueno, tenemos a Ferreras, ¿no? Y un largo etcétera, ¿no? Pero bueno, sin desviarme, para mí creo que es una esperanza, ¿no? Porque hemos podido comprobar ese salto tan importante, lo hemos comentado fuera de los micrófonos, que tenía 80, Agrupación Nacional tenía 89 diputados y bueno, ha subido una barbaridad hasta los 143. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto aquí en España también con Vox, que ha aumentado el número de votos, lo hemos visto ahora mismo en Francia, pero la diferencia de Francia a las demás naciones es que en Francia sí que ya tenían un serio problema con la islamización, con el tema de la inseguridad ciudadana y un largo etcétera. Y eso es lo que ha provocado que muchísima gente se haya tirado a ese voto de extrema, entre comillas, de derecha, ¿no? Y sobre todo porque ya es muy difícil llevar una vida normal en Francia. La gente, ojo, ya no llega a final de mes. Antes Francia era el top 10 de Europa y ahora Francia está ya sumisa en la pobreza, ¿no? Y ya, bueno, luego si queremos podemos hablar detenidamente de quién es este Melenchón. Este Melenchón, por ejemplo, dice que la mejor policía es la que va sin armas. Este Melenchón aboga porque por el uso del velo. Este Melenchón es un pro jamás, un largo etcétera, y este Melenchón pues lo que pretende es suplantar la identidad occidente por la identidad del Islam, por la cultura del Islam y favorecer esa inmigración ilegal, nacionalizando en masa a todas esas personas que no sabemos de dónde vienen, con todos los problemas que ya han tenido allí. No olvidemos todos los atentados que se han producido y que se producen. En Francia, más de 100.000 atentados se producen al año. Ya no hay que decir violaciones y un largo etcétera. La inseguridad es un serio problema. Pero bueno, los medios de comunicación que están comprados han enmascarado esa realidad, se ha sumado toda la izquierda, porque no olvidemos que actúan de esa forma tan cobarde, metiendo miedo, metiendo muchísimo miedo, engañando y manipulando las noticias, solamente sacan lo que les interesa. Y siempre, pues eso, se agrupan, el Frente Popular se agrupan, como ocurre aquí en España, para intentar desbancar el voto soberanista, ¿no? de la derecha. Y Europa, bueno, pues estamos viendo pues, que tendrá que tomar un serio ejemplo de todo lo que está pasando, porque desde luego a los soberanistas se le está acabando las alas, se le está cortando las alas, y bueno, pues creo que dentro de poco predominará ese voto soberanista y se apartará poquito a poco esos globalistas que por otro lado se llevarán en su saco esa islamización, esa inmigración descontrolada y un largo etcétera. Bien, hay, Sí. hay una cuestión que le quería preguntar, don Alejandro, porque usted yo sé que le gusta el fútbol. ¿Qué opina de las declaraciones de Mbappé? ¿Cree que hay cierta hipocresía en este buenismo que algunas personas que jamás han tenido una casa, una residencia de menas al lado, ni han tenido que verse en barrios donde la islamización es muy fuerte, que salen temiendo el avance de la derecha de Marie Le Pen? ¿Cree que hay hipocresía? ¿Cree que hay Lo, lo- ignorancia? lo ¿Cómo estás lo...? defi- sí, lo estás definiendo en la pregunta estás definiendo perfectamente la respuesta. Mbappé a mí me cae muy bien, entre otras cosas porque soy simpatizante del Real Madrid y para mí ha sido una gran noticia el fichaje por fin, el fichaje logrado de un futbolista que efectivamente desde que era un niño
y un adolescente, joven adolescente, pues admiraba a su ídolo Ronaldo, que jugaba en el Real Madrid y al Real Madrid, con lo cual, como futbolista, para mí es una gran noticia que haya venido, que venga al Real Madrid. Ahora, ya no es una tan buena noticia que se haya metido haciendo declaraciones, un chico tan joven, en antes de la celebración de las elecciones en Francia, sobre todo recomendando que la gente no vote a los extremos. Bueno, vamos a ver, Mbappé vive en una burbuja económica. Él y su familia tienen la vida resuelta en los próximos 500 años de vida. Si vivieran 500 años, tendrían la vida resuelta y vivirían como millonarios. Entonces, efectivamente, como comentabas antes, él no tiene los problemas que la gente tiene, que la clase trabajadora tiene cuando le ponen los centros de mena cerca de sus domicilios, cuando se encuentran con la violencia en la calle, porque como no tienen, son jóvenes con mucha energía, sin oficio ni beneficio, pues se dedican a merodear, se dedican a meterse en problemas. Y por supuesto que hay entre los menas gente estupenda, pero como todo en la vida, hay gente estupenda y no estupenda. Ten en cuenta que los menas vienen de una cultura, que es la cultura africana en general, estamos de un continente donde la violencia y la inseguridad está a la orden del día. Y se vive a un nivel que ningún europeo normal, ningún españolito se puede hacer una idea. Saldría escandalizado. No duraría ni 2 días en África, en determinadas poblaciones de África. ¿Eh? Entonces, claro, esta gente viene imbuida de esa atmósfera de inseguridad y de violencia. Vamos, que tienen una violencia a flor de piel, no porque sean genéticamente violentos, sino que han vivido en un entorno violento y de inseguridad. Y cuando no logran conseguir lo que quieren, pues esa violencia pues está a flor de piel, ¿me entiendes? Y encima, si se junta con el hecho de que se sienten agraviados por los nativos de un país como puede ser España, pues lógicamente buscan el refugio en sus camadas, en sus grupos de la misma raza y de la misma nacionalidad, y se producen los hechos que estamos conociendo y que la policía y que están continuamente los medios tratando de tapar. Y es que el 40% de los delitos que se cometen en España están hechos por inmigrantes. Cuando Está resulta que, constatado, ¿eh? perdón, y cuando el porcentaje es muy bajo efectivamente, el porcentaje de inmigrantes por ahora, felizmente, es bajo. ¿Eh? Eso es un hecho incuestionable. Entonces, la visión de Mbappé a mí me entristece y me preocupa respecto a lo que tú acabas de plantear. Ujú. A los españoles, ¿creen ustedes que a los españoles les preocupan estas mismas cosas que han preocupado a los franceses y que han manifestado con su voto? Porque yo me he documentado también para no exagerar en cuestiones que son muy complejas de tratar. Pero en barrios, por ejemplo, de ciudades próximas a Alicante, donde yo resido, pues hay barrios enteros donde la policía ya no entra y donde Correcto. las jubiladas, las mujeres, no se atreven a ir al banco a final de mes a cobrar su pensión, ni a ir al cajero automático, porque los escasos 20 euros que pueden sacar se los roban. Hay violaciones, hay inseguridad en las calles y están producidas por la alta concentración de migración ilegal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que en España se puede ir produciendo un vuelco como el que ha sucedido en las elecciones francesas con partidos como aquí tenemos Vox? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Acaba de definir muy bien la situación, por ejemplo, de Alicante. Hay ciudades en donde ya la inseguridad es lo que manda y donde ya las mujeres ya no pueden
por la noche salir y llevar una vida normal, ¿no? Porque ya esta cultura ya ha islamizado esas ciudades, ¿no? En donde, bueno, pues ya las mezquitas ya están ahí presentes, los velos, los burkas y un largo etcétera. Eso aquí en Alicante, ¿no? Hay que irse muy lejos. Y los negocios, bueno, ya predomina en masa los negocios de esta gente. Y bueno, la inseguridad, los robos, las violaciones. Ayer, sin ir más lejos, han clavado un machete a una chica. Bueno, lo de Gata de Gorgos. Luego también invaden, ¿no? Ocupan, ¿no? Viviendas. Entonces se aposentan ahí. Y, bueno, y la policía no puede tampoco hacer nada porque está amordazada por Marlaska y un largo etcétera. Pero bueno, yo, fíjese lo que es la hipocresía. Claro, luego, claro, es normal que aquí en España vaya a ocurrir lo que ya está ocurriendo, ¿eh? Porque los resultados pasados de Vox mejoró en votación. Pero le voy a decir más, el día que los ciudadanos sepan la realidad de lo que está pasando en España, aquí en Alicante somos muy conscientes de lo que está pasando, ese voto se va a acrecentar, que es lo que ha ocurrido en Francia, porque a la gente la seguridad le preocupa y muchísimo. Es fantástico ver la hipocresía del Partido Popular cuando vemos a Fifó, por ejemplo, salir en los medios de comunicación diciendo de que las Fuerzas Armadas deben de tal, eso sabemos que Vox ya lo puso una moción para que las Fuerzas Armadas ganaran para la seguridad de nuestros mares y ellos votaron en contra. Pero bueno, esa hipocresía del PP ya la conocemos. Pero es curioso que digan eso cuando acaban de posicionarse del lado del Partido Socialista, que ya sabemos que ya todo, el 90% en Europa lo votan juntos y aquí en España ocurre exactamente lo mismo. Votaron juntos esa nacionalización de 500.000 inmigrantes sin control, sin saber sus antecedentes y un largo etcétera, ¿no? Y se les llena la boca. Entonces, vamos a ver, esa coherencia no existe. O sea, la inmigración al día de hoy en las naciones incontrolada es un serio problema de inseguridad y un largo etcétera. Y esa inmigración se tiene que cortar de tajo. Lo que hay que evitar es que esa gente entre sin control, porque lo que nos estamos jugando es erosionar nuestras tradiciones, la inseguridad de nuestras ciudades y un largo etcétera. Y al final van a ser más que nosotros y al final van a poder con todos nosotros, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en Francia, que ya hay ciudades que están sin control alguno. Ujú. Como muy bien usted ha comentado, aquí en Alicante ya hay lugares que la policía no puede acceder. Sí, pues vamos al apartado de soluciones, porque parece que los políticos este tema lo han dejado como si se pudiera resolver solo, a ver si se resolvía en No. una futura, cuando se superara la crisis, se pasara todo el post-COVID y todo esto, pero la inmigración ilegal ha llegado para quedarse. Entonces, si no se le hace frente con mesas multidisciplinares y con gente que quiera poner soluciones reales. Dígame, Ray. Quería hacer una puntuación, no quiero que se me olvide. Quiero que los ciudadanos sepan, y eso está constatado y es una realidad, que Marruecos está sacando todos los que tienen presos en las cárceles, a todos los presos potentes en las cárceles y nos los están enviando a España. Eso quiero que lo sepan los españoles porque eso está ocurriendo. Marruecos está limpiando de delincuentes potenciales, de Claro. asesinos, las cárceles y los están mandando a España. Lo que Esos que hizo, el Partido Popular quiere nacionalizar junto con el PSOE. Eso va a ser un serio problema a corto plazo en la seguridad de nuestras calles. no, y además esto fue precisamente lo que hizo Fidel Castro. En dos ocasiones vació las cárceles como la población de reclusos en Cuba era un auténtico problema de mantenimiento del régimen. Lo que hizo fue abrir las puertas Correcto. y lo hizo en dos oleadas, mandando una cantidad de delincuentes a Miami, un bombón envenenado, ¿me entiendes? A Estados Unidos. Lógicamente, como dice Pilar, esto es un problema que está aquí y llevan intentando hace muchísimos años encontrar una solución. Desde luego la solución está en África, no está en Europa. El Claro. problema de África es que es un continente que está trufado de corrupción, ¿eh? O sea, y la idiosincrasia de África, de un país donde, digamos, la estructura tribal sigue muy vigente, ¿eh? La estructura tribal de la sociedad, la escasa formación, la escasa educación, el hecho de que en muchos sitios hay mujeres que tienen 3, 4, 5, 6 hijos y resulta de 2, 3 padres diferentes, porque esto ocurre en determinados países
de África, Bueno, lo peor donde es que los padres no se responsabilizan de esos hijos. pues claro que no, son hijos que sí, hay mujeres muy valientes y muy bravas que tratan de sacar adelante con sus hijos a través de la típica foto habitual que vemos las mujeres yendo al mercado africano, llevando sus productos en la cabeza o en la espalda para conseguir unos míseros euros, bueno, en su moneda local, lógicamente, para poder sacar a la familia adelante. Entonces, este es un problema muy serio, lo han intentado. Todas las ayudas también, por otra parte, las grandes potencias no hacen absolutamente nada para resolver el problema de fondo, porque las ayudas estas de China, incluso de Estados Unidos, incluso del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, resulta que esas ayudas en realidad es para que ellos hagan infraestructuras que a lo mejor no han pedido, ¿me entiendes? Que no responden a sus primeras necesidades. Y luego el dinero va a parar a las cuentas de las empresas occidentales o las empresas chinas que ejecutan la obra en África. Entonces, ¿qué tipo de ayuda es esa? ¿Me entiendes? Que construyen una autopista que no va a ser utilizable cuando hay toda una serie de problemas relacionados con la educación, con la enseñanza. Lo que está haciendo Milei en Argentina. Primero tenemos que educar, hay que recuperar Claro, la alfabetización, porque si no alfabetizamos a los niños, si no educamos a los niños, no les damos una formación mínimamente científica, racional, van a seguir siguiendo sus tradiciones de superchería, ¿me entiendes? Y sus tópicos. Entonces, y dependientes de que todavía creen en los hechizos, ¿me entiendes? Entonces, incluso las mafias utilizan los hechizos tribales para intimidar esta inmigración, que la gente no sabe y desconoce. Y detrás de todo eso lo que hay es una incultura Bueno, ya evidente hay mafias también. y hay muchas mafias, mafias, hay muchas, pero, bueno, pero le que voy a puntualizar. utilizan, pero que utilizan la falta de cultura y de formación de estas personas que lo único que quieren efectivamente es ayudar a su familia, porque muchos de estos chavales que vienen con la sana intención de ayudar a sus familias, de mandar dinero de vuelta a África. Eh, Como es, muchos, perdona, inmigrantes latinoamericanos y que vienen a España, vienen y luego mandan sus 150, 200 euros cada mes a sus familias en Latinoamérica. Y es una remesa muy importante. Entonces, claro, pero dime, sí, perdón. no, pero por ejemplo, el inmigrante sudamericano, pues nuestros hermanos, es un Claro, inmigrante diferente, es sí, católico, apostólico, se integra en nuestra sociedad, piensa como nosotros, no tiene nada que ver con esta inmigración que voy a puntualizar, igual que antes lo que le he comentado de esta inmigración de Marruecos, que hemos comentado que Mohamed está soltando de las cárceles a estos individuos, lo que les dice, y no vengáis, como vengáis aquí os paso el cuchillo, os quedáis en España. Pero luego están esas otras mafias que cobran, pagan 2.000 euros, 5.000 euros, 4.000, 3.000 euros, pagan para poder venirse aquí a España, ¿no? Y porque, claro, evidentemente, estas políticas del Partido Popular y del Partido Socialista, lo que es un efecto llamada, que por cierto, yo le diría al señor Feijóo, cuando se decidan los 500 millones de africanos de venir aquí a España, ¿dónde piensa meter? Tanto él como el Partido Socialista. ¿Dónde piensa Feijóo meter a todos los inmigrantes? Bien le lanzaría otra pregunta, si de todos esos que vienen ha cogido alguno en su casa, porque a lo mejor tenemos a un Feijóo, porque el Partido Popular ha dicho hoy que es un partido solidario, como si los demás fuéramos insolidarios. Bueno, pues como solidario a lo mejor Feijóo nos sorprende y resulta que tiene a 5 inmigrantes de estos que han cruzado la frontera y están viviendo en su casa, ¿no? A lo mejor no llevamos una sorpresa, a lo mejor todos esos diputados del Partido Popular en su casa tienen a alguien del Magreb, ¿no? De estos inmigrantes que han venido en patera y le están dando de comer y tal. Y a lo mejor ahora estos menas que van a venir, a lo mejor algunos también los meten en sus casas. A lo mejor no llevamos
una sorpresa. Mire, hay que tener muy claro que no hay que confundir la solidaridad con todo esto, este problema que tenemos tan serio con África, ¿no? Con toda esta inmigración que está viniendo, que ya le digo que esta gente, la forma que tienen de pensar no es la de Occidente. Llevan en sus espaldas una violencia, lo estamos viendo, la forma que tienen de actuar, los robos, cómo los producen, la inseguridad que se produce en las ciudades donde se asentan. Estas personas no se integran con la sociedad, estas personas no se integran y es un serio problema. No se puede abrir las puertas de tu casa a esta inmigración descontrolada porque a corto plazo van a suplantar nuestra identidad como nación y un largo etcétera. Y vamos a tener un serio problema de seguridad que ya lo estamos teniendo en muchos sitios y en muchos lugares de España. Ujú. Hay un tema importante que mucha gente que no ha vivido en Francia y no ha tenido contacto con personas del Magreb, con islamistas, y es que tienen una cultura totalmente diferente. O sea, una Tal. cultura que va en contra de nuestros valores democráticos, nuestros valores laicos y nuestros valores de igualdad. En el mundo árabe, la mujer sigue siendo considerada como un ciudadano de segunda fila, de segundo orden, y además está sometida a una presión libidinosa, machista, por parte de la cultura islámica impresionante. O sea, una mujer en el mundo árabe no puede ir por la calle sin velo, no puede ir sola, ¿me entiendes? Sin estar acompañada por su marido o otro miembro, como un hermano. Por ejemplo, tú sabes que en el mundo islámico es imposible que una mujer vaya sola al médico. Eso vamos. Y más siendo el médico un hombre. Eso es misión imposible. Antes se mueren que las atienda un hombre, un hombre médico. ¿Eh? Entonces, claro, todos estos valores del Islam que yo he vivido en Francia. Yo en una ocasión se lo comenté a Pilar. Yo he pasado varios veranos en Niza y veía horrorizado como a la hora de la comida, que las chicas que trabajan en las tiendas tienen permiso de una hora para comer, aprovechaban para ir a la playa, chicas solas, se ponían a comer y en bikini para tomar el sol y luego volver al trabajo. Literalmente eran acosados por magrebís, porque se veía por su aspecto que es que no las dejaban tranquilas en la playa. Porque Fíjese, para un magrebí, una mujer sola en bikini es cualquier cosa, ¿eh? Menos una mujer honrada. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es cualquier cosa para la mente de estas personas. Dime. no, no, que ahora cuando en Francia el Melenchón este obliga el uso del velo, ¿no? Y todos estos de las élites millonarios que han votado a la izquierda les obliguen a sus mujeres a llevar el velo, bueno, pues a ver si en las próximas elecciones siguen votando, ¿no? A esa agrupación de extrema izquierda, ¿no? Yo creo que, fíjese lo que le digo, que siempre he dicho que para que se arregle una curva tienen que haber muertos. Yo creo que Francia, que ya estaba sangrando, necesitaba este golpe porque creo que el empobrecimiento va a ser brutal, ya estaban fastidiados, va a ser brutal, la inseguridad todavía se va a acrecentar más. Esas políticas que quiere esta extrema izquierda aplicar, favoreciendo esa islamización de Francia, lo van a sufrir, ya lo están sufriendo, pero se va a acrecentar, se va a potenciar y bueno, yo creo que al final Francia pues despertará y ese voto equivocado y manipulado por culpa de los medios de comunicación retornará a la derecha. Sin olvidar el tremendo y brutal resultado que ha sacado Marine Le Pen, porque de 89 ha pasado a 143 diputados. Y luego también me gustaría puntualizar, quiero, por otro lado, dar la enhorabuena a Vox, ¿no? Por ese paso que ha dado para sumarse a esa plataforma de patriotas por Europa, porque como muy bien define estas formaciones políticas,
son patriotas. Los patriotas son soberanistas. Los patriotas tienen que defender sus naciones. Los patriotas tienen que defender a los ciudadanos de esas naciones. Y eso significa defender las fronteras, igual que tenemos cerraduras y nuestra propia llave para que nadie, no hay copias con el vecino. Tenemos que defender nuestra casa. Y eso es lo que quieren los ciudadanos. Dirigentes políticos que defiendan nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestra condición como cristianos que somos, que eso no lo olvida nadie, somos cristianos, católicos y apostólicos. La defensa de nuestras fronteras, nuestra seguridad y, por supuesto, que podamos vivir en paz y no estemos inmersos en esa suplantación de identidad, en esa multiculturalidad que se está potenciando de estos globalistas, ¿no? Y entonces, bueno, mi enhorabuena a Vox y, bueno, parece ser que Hernández va a tener una vicepresidencia y, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero, desde luego, mi enhorabuena. Ujú. Quería mencionarlo, ¿eh? Porque al final es Europa el problema que tenemos. Sí, imagino que cuando hablas de que España es un país católico, cristiano, apostólico, te refieres a que nuestra cultura procede de las enseñanzas en la iglesia y en los colegios, Correcto. los valores católicos. Muchos de nuestros compatriotas no son practicantes, ni tienen por qué serlo si no quieren, pero se han imbuido de esta cultura católica, de estos valores, Correcto. además de los Correcto. valores democráticos. Entonces, que son altamente incompatibles con culturas que no profesan este tipo de valores ni los respetan. Pero bueno, hablando de esto, hemos hablado también de mafias, hemos hablado también de que es legítimo querer huir de un destino sin futuro en muchos lugares de África, pero ¿creen que España puede presentar ofertas que no pueden rechazar a otros países que deseen acoger a personas inmigrantes como una solución para evitar la sobremasificación de emigrantes en determinadas poblaciones? Es decir, ¿dispone España de recursos para impedir en origen embarcaciones con inmigrantes ilegales? Vamos a ver, España tiene recursos, que duda cabe, porque no podemos decir que España sea un país pobre porque es la cuarta economía del euro. Ahora bien, está mal administrado, está mal gestionado. Cuando un presidente del gobierno como el señor Pedro Sánchez va a condenar 15.000 millones de euros a Cataluña de la deuda que Cataluña tiene contraída con España. Y además, eso es una deuda que está manchada de corrupción y de mala gestión por parte de los golpistas catalanes que durante 40 años han sobredimensionado el gasto, sobre todo el gasto público, en construcciones, tanto municipales como autonómicas. Resulta que cuando yo vivía en Cataluña, conocí a un ingeniero estupendo que era de Madrid, y ingeniero de puentes y caminos, que trabajaba para una empresa muy importante de construcción española, y me comentó que cuando iban a visitar, él no, porque él iba como una especie de vendedor comercial de la empresa, pero lo acompañaba porque él era un técnico, sobre todo para responder las dudas técnicas que pudieran surgir en la reunión. Pues él me comentaba que en la oferta que llevaban ya iba incluida la mordida. Es decir, que el precio estaba sobredimensionado, el precio que ofertaban al ayuntamiento estaba sobredimensionado porque incluía la mordida para el partido que gobernaba en ese municipio y incluía también otra, la mitad generalmente, la partida para el partido de la oposición. Pues imaginaros esto multiplicado por todos los ayuntamientos de Cataluña. Si alguien quiere entender por qué Cataluña debe, y lo repito una y mil veces, 70.000 millones de euros, es que detrás de esa deuda está la corrupción, ¿me entiendes? Y está la corrupción que no se atreven. Y por eso ellos, cuando Maragall, que estaba a punto el hombre de sufrir de su enfermedad de Alzheimer, le dijo a Mas en el Parlamento de Cataluña: "Vostès tienen un problema, y aquest problema es el 3%. O sea, ustedes tienen un problema y el problema es el 3%. Y no me tiren de la lengua". Yo, por supuesto que lo hubiera tirado de la lengua,
porque no era un 3%, en algunos casos era un 5%, en otros casos era un 10% y en otros casos era un 15%. Y resulta que en la pomada estaba el partido que gobernaba el ayuntamiento y la oposición que se llevaba la mitad de la comisión. Esta es el cáncer que tiene la política española. Y cuando se quiso meter mano y juzgar a esta gente, dijeron, se tiraron al monte, porque quien inició el golpe, la secesión en Cataluña, curiosamente no fueron los de Esquerra Republicana, sino que fueron los burgueses de CiU, de Convergencia y Unión. O sea, los que estaban en el origen de la corrupción que ha contaminado. Entonces, volviendo a lo que tú dices, claro que hay dinero, claro que hay dinero. Entonces, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es dejar de comprar a traidores, de pagar a traidores y utilizar el dinero para reinsertar a esta gente que necesita ayuda. Si yo no me niego a dar ayuda, pero traer a menas a una sociedad, a los menas hay que darles de comer, hay que vestirlos, hay que darles enseñanza, hay que formarlos, hay que darle tratamientos médicos. Si hay 1 millón de personas que están esperando ser atendidas por un problema médico dentro de la sanidad pública, porque no se están utilizando recursos para resolver los problemas de los ciudadanos. Están saqueando el Estado para seguir en el poder. Están destrozando nuestra economía. Es lo que quieren, ¿me entiendes? Ellos van a por la llave de la caja. Y mientras tanto, dejarnos con una deuda pública que ya ronda el 140%. Yo me he quedado espeluznado. Tenemos una deuda pública España como nación de 140% del Producto Interior Bruto, con uno de los peores índices de productividad. Porque muchas veces la gente decía, hombre, Japón tiene un 200% de deuda pública. Pero, ¿qué ocurre? Japón tiene un nivel alto de productividad y deben dinero a los japoneses. O sea, la deuda pública que Japón tiene del 200% no es con el extranjero, no es con la banca extranjera, es con su propia banca. Con lo cual eso se puede gestionar mucho más porque, lógicamente, porque los banqueros japoneses quieren dar su nación y efectivamente y cuidarán que su nación no quiebre. Pero nosotros no estamos en esa situación. Entonces, yo no sé si esto contesta a lo que tú me has preguntado o me he ido por las ramas. No, no, no. Bueno, es cierto que hay recursos en España. España, estamos en Europa, no somos un país pobre tampoco, ¿no? Pero los recursos están mal distribuidos y hay mucha corrupción en España también. Entonces, y si encima esa corrupción se condona la deuda, como ocurre con los países catalanes, pues digo, con Cataluña, con la comunidad autónoma catalana, pues entonces habría dinero, si no se perdonara esa deuda, para hacer frente y hacer ofertas a determinados países que no tienen conflictividad, donde no hay guerras y que quisieran acoger a esos emigrantes que dice una tal Silvia Inchaurrondo, si no recuerdo mal. Déjenme que recupere lo que dice esta periodista o lo que sea, que dice que los menas vienen a aportar su talento para hacer brillar esta sociedad. Venga, Es vamos, que venga, no vamos. necesitamos bombillas, oiga. Por Es Dios, que si son semianalfabetos, vienen a aportar mano de obra barata, lo que han hecho todos los inmigrantes, que es importante, porque aquí los señoritos socialistas ya no quieren trabajar de camareros, ¿me entiendes? Los señoritos socialistas o la propia Begoña, ¿me entiendes? Que ni siquiera tiene una titulación superior y ahí la tiene, dedicado a los grandes negocios gracias a la influencia de su marido y al tráfico de influencias. Ahora, para recoger fruta. Claro que quieren traer a los negritos, ¿me entiendes? De África para que se achicharren en el sol y les paguemos una miseria. Claro que quieren traer a la inmigración. A eso se refieren. Porque los españoles se han acostumbrado a vivir de la paguita, ¿me entiendes? De la paguita de 450 euros, sigo viviendo en casa de mis padres y todo el chanchulleo que existe propio en una economía dirigida por unos sinvergüenzas, ¿me entiendes? Unos Bueno, vamos a darle la estafadores. palabra a don Raimundo, Ah, porque me parece que Muy, lo tenemos en el dique seco desde hace un no, rato. no,
Muy interesante todo lo que ha aportado don Alejandro, como siempre, con mucha savia, con mucho conocimiento y con hechos. Vamos a ver, España, por supuesto, no es un país pobre, es un país que el problema son los políticos, ¿no? Que nos están empobreciendo, nunca mejor dicho, que tenemos muchos frentes, tenemos 17 taifas, que este sistema, las grandes formaciones políticas, ya comentamos que les interesa mantenerlos, dentro del Partido Popular como el PSOE, porque desde la transición viven muy acomodados, es un sistema que les proporciona estar en el sillón durante muchísimos años y viviendo del cuento. Hay muchos de ellos que hace 40 años que no saben lo que es dedicarse a otro oficio, ni lo conocen, ni saben lo que es trabajar. Por eso les interesa llevarse muy bien y por eso se miran de reojo. Y por eso en Europa el 89% de las cosas la votan. Eso lo tienen que saber los que cogen la papeleta del Partido Popular. El PP y el PSOE votan lo mismo. El 89% de las cosas las votan en Europa. Se entienden. Y por eso llevan su chapita y tal, porque al final es el condicionante de las élites que lo que hace es que todos vivan cómodamente mientras que el ciudadano está sufriendo en sus carnes con todo lo que nos destripan del IRPF, con todo lo que nos quitan de la nómina, que no llegamos a final de mes, que sí que ha subido el sueldo, que no sé qué, pero realmente no se puede respirar por los IVAs, por las subidas tan importantes que hay, por la cantidad de impuestos que tenemos y porque todos esos chiringuitos hay que mantenerlos. Esa quita de 15.000 millones que queremos perdonar, que van a perdonar a Cataluña, no lo vamos a pagar de nuestra nómina, todos los que trabajamos, y un largo etcétera. Dinero, el dinero hay que destinarlo, yo soy de los que digo que el dinero hay que destinarlo a España, a los españoles. Nuestros ancianos tienen serios problemas para llegar a final de mes. Gente que Así está es. con 400 euros viendo, nadie se acuerda de ellos. La sanidad es tética. Ya no entro en otros menesteres, ¿no? Que todos conocemos, que es el tema de la luz y tal, pero la situación de los españoles, vamos a ver, aquí hay muchísima gente, las listas de espera que tenemos aquí en España para una simple operación. Hoy vas al médico y no sabes cuándo te van a atender, ¿no? Y un largo etcétera, porque la gente ya no llega a final de mes. Estos globalistas ahora también que quieren en el 35 imponer el coche eléctrico, por cierto, el Partido Popular y el señor Feijóo se han subido a ese carro. ¿Qué va a hacer la gente en el 35? ¿Dónde vamos a sacar dinero para comprar un coche eléctrico? Pero ustedes ¿de qué van? O sea, hay que poner, la gente tiene que despertar y parar los pies a estos globalistas, a estos socialdemócratas, y decirle, hasta aquí hemos llegado. Pero por supuesto que hay dinero. Pero ese dinero se tiene que destinar en el país de origen, allí donde tiene que destinarse el dinero. Pero no España, sino un problema de Europa. Europa. Y por supuesto, Europa tiene que mirar con unos prismáticos y decir, señor, en el sur de España es por donde entra todo este calado, sobre todo en el sur de España. Pues vamos a destinar, no sé cómo y de qué forma, porque luego también hay otra parte, que luego esos países ese dinero lo destinan para otras cosas, entre otras cosas para armamento, ¿no? Porque aquí ya hemos tratado en este programa que nuestro queridísimo vecino se está armando hasta los dientes. Y aquí hay grandes geopolíticos que nos están avisando y están poniendo el grito en el cielo y gente con muchísima experiencia que en 5 años puede ser y se puede producir una invasión de Ceuta, de Melilla y de Canarias. Por cierto, hace 3 meses las Islas Canarias estaban rodeadas, ¿no? de la Armada de Marruecos. ¿Qué estaban haciendo? Prácticas, señor Marlaska, ¿qué es lo que estaban haciendo? Porque el señor Marlaska dijo que estaban ahí de, no, que no nos preocupemos y tal. A ver, un poquito de por favor, ¿no? Pero sin desviarme en la pregunta, dinero hay que destinarse en los países de origen, tiene que ser algo colectivo de toda Europa, no tiene que dejarse el problema solamente a España. Y por supuesto, vamos a ver si los políticos empiezan a acordarse de los problemas reales de nuestra nación, que la gente está hasta el gorro. La gente está hasta el gorro, nuestros mayores, nuestros jóvenes no tienen futuro, no se puede acceder a una vivienda y un largo etcétera. Y esta gente nada más que piensa que en subir impuestos e inflarnos a impuestos y un largo etcétera. Y ahora ya, para colmo, nos van a invadir los inmigrantes, que hay que mantenerlos y eso nos va a costar muchísimo dinero. Yo Don quería añadir Alejandro, una nos cosa. queda un minuto y Sí, medio. yo quería añadir rápidamente una cosa, que resulta que el Partido Agrupación Nacional de Le Pen subió muchísimo en las últimas elecciones, aunque no Mm. obtuvo la mayoría absoluta, entre otras cosas porque su programa estaba basado en tres medidas. La primera medida es recuperar el poder adquisitivo. Francia ha perdido, como decía antes, pero cuando uno pierde el poder adquisitivo, no es porque los precios suben, y esto nos lo ha enseñado Milei perfectamente. No es porque los precios suben, es porque el euro se devalúa. ¿Me entiendes? O sea, el euro está perdiendo valor porque la deuda que está soportando la Unión Europea es brutal. ¿Me entiendes? Con esta política buenista del estado del bienestar.
que además yo nunca he entendido muy bien cómo el Estado me puede o puede dar el bienestar a los individuos. El bienestar no solo es una cuestión material, el bienestar es una cuestión del alma y del espíritu. Es muy difícil lograr el malestar. Ahí están los psicólogos. Y a lo largo del día, independientemente de tu situación económica, puedes tener malestar, ¿eh? Malestar provocado porque es algo biológico. Entonces yo considero que llamar a nuestro estado, el estado del bienestar, es una manipulación burda. Y el segundo tema era el orden, y el orden ya hemos hablado. Y el tercero era la regulación de la inmigración. Los grandes países, como siempre lo repito, para que la gente lo entienda, como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza, Austria, son países fascistas, pues todos regulan la inmigración. Y os voy a dar otro dato, porque lo leo y lo leo rápido. Australia tiene una renta per cápita de $63.500. Australia, $63.500 de renta per cápita. ¿Sabéis cuál es la renta española? 33.000 euros. Fijaros el desfase que hay entre la renta per cápita australiana, un país bien gestionado, con una gestión adecuada de la economía, y la renta per cápita que tenemos en España, con este Producto Interior Bruto que depende, que está convirtiendo al país, porque no tenemos otras posibilidades, en un gran hotel. En un gran hotel y en una residencia de jubilados europeos. Eso es lo que nos están convirtiendo. Austria, $58.000 per cápita. Suiza, $102.865. Y así podría seguir. Muy bien. Bueno, pues tenemos que ir cerrando. Don Raimundo, quería 30 segundos. ¿Algo? Pues nada, 30 segundos. España y Europa ya está avisando. Lo que pide los ciudadanos es políticos soberanistas que defiendan la nación, que defiendan nuestras fronteras y que defiendan nuestras tradiciones y el futuro, que es muy importante, y que no nos echemos a perder de las manos del Islam, ¿no? O sea, que lo que pretende y que conlleva todo eso, la inseguridad y un largo etcétera. Entonces yo abogo porque los políticos, por supuesto, defiendan la soberanía de las naciones y no se dejen vapulear por estos globalistas y por estos socialdemócratas, ¿no? Es muy importante defender a España, en nuestro caso, y defender los intereses de los españoles, ¿sí? Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Buen día, buena suerte y gracias a mis compañeros por acompañarme un día más. Muchas gracias.